durante esta enseñanza, y esa iglesia o esa asamblea perduró en el tiempo aquel entre el año 313 al 590 después de Cristo. O sea, Juan está escribiendo a una iglesia que ya estaba en un proceso. Cuando Juan escribe, todas las iglesias ya estaban funcionando. Y esta pues la sitúan o la situamos en el periodo entre el 313 y el 590, y vamos a ver por qué se le llama Iglesia del Estado al final de esta enseñanza. Como siempre vamos a entender dónde está esta iglesia y qué contexto histórico había con esta iglesia. Igual que todas las demás, está ubicada en la provincia de Anatolia en aquel momento, en la provincia de Asia para los romanos. Todo el mundo globalizado de aquel momento, el mundo bajo un orden mundial establecido desde Roma, era el que dominaba en esa provincia de Asia Menor, y allí pues estaba asentada otra iglesia u otra congregación o asamblea, como se dice en hebreo, y esta asamblea el Señor ha querido que la escudriñemos por alguna razón que esperamos esta noche no sea revelada. Pérgamo, ¿de dónde viene este nombre para empezar? Siempre me gusta investigar qué significa el nombre. Cada uno de nosotros tenemos un nombre y ese nombre tiene algún significado. Pérgamo es un nombre que viene de Pérgamo en el antiguo griego, pero tiene una raíz mucho más anterior que tiene que ver con los heteos o los hititas, pueblos aquellos que el Señor dijo que había que eliminar. Y esta palabra Pérgamo se puede dividir en dos. Su palabra per, que viene de la palabra hitita parcú, que significa alto. Y la segunda palabra es gamo, que está asociada con matrimonio. Entonces, Pérgamo puede decir un matrimonio alto o algo que se ha llevado hasta la plenitud, como un matrimonio. Un matrimonio llega a su plenitud, podemos decir, cuando la pareja que se ha casado llega a ser, como dice la palabra, una sola carne, es decir, empiezan a unirse, a conocerse y terminan siendo una sola carne. Mantengan esto en mente por todo lo que vamos a ver. Pérgamo se construyó sobre una ciudad que hoy se llama Bérgamo. Interesante. Bérgamo es la ciudad que viene a instalarse en donde antes estaba la ciudad de Pérgamo. Según la leyenda, Pérgamo fue fundada por Pérgamos. Vayan tomando nota de esto. Fue fundada por Pérgamos, quien era hijo de Neoptólemo, hijo de Aquiles. Todos ellos personajes de la guerra de Troya. O sea, lo que está diciendo esta leyenda es que a Pérgamo la va a fundar un dios, un semidios, mejor dicho, hijo de otro semidios que es Aquiles. Y esa ciudad se va a originar en una ciudadela en la parte más alta de ese territorio. Y allí, posteriormente a toda esta historia de leyenda de Aquiles y de Neoptólemo, es que aparece un general del ejército de Alejandro Magno. Cuando Alejandro Magno murió, él no tenía descendientes, así que el poder que él tenía sobre todo el territorio que él había creado, también globalizado bajo lo que era Grecia o el helenismo, se fue repartido entre los 4 generales más grandes que él tenía. Le tocó a este general Lisímaco ese territorio de Pérgamo y él acumuló muchos tesoros en esa parte alta de esa ciudad. Así que ahí había, vayan tomando nota, altura, piedras preciosas, oro, esmeraldas, etcétera, etcétera.
Durante el 241 a.C. va a surgir posteriormente a este general eh, un linaje nuevo, un linaje griego que gobierna esa ciudad y que estuvo sustentado por la dinastía Atalida. La dinastía Atalida es los Atálidos o los Átalos eran una serie de reyes que vienen de ese linaje y allí ellos toman posesión y crean lo que es el reino de Pérgamo. ¿Okay? Entonces allí en Pérgamo también tenemos que ver que era donde se fabricaba y se vendía mucho el pergamino, por eso pergamino sale de Pérgamo. ¿Qué es el pergamino? El pergamino es el libro, por decir las hojas del libro que se hacían de cuero de oveja o de cabra o de otro animal, que preparaban para luego escribir sobre ellas libros. Y el pergamino surge como una necesidad de reemplazar a lo que era el papiro, que era egipcio y era difícil de conseguir, sobre todo porque Egipto en conflicto con lo que eran los griegos. De manera que allí se desarrolla mucho el pergamino, se desarrolla mucho el escribir, el hacer libros, y termina esta ciudad siendo una ciudad donde el escribir los llevó a tener una de las bibliotecas más grandes de aquel entonces. Tenía más de 200.000 libros en pergaminos dentro de esa biblioteca. Entonces eso era un orgullo de esa ciudad, es decir, somos los más cultos, somos los que tenemos más cultura entre los pueblos de aquel entonces. Y el último rey de los Atalida, de la descendencia Atalida, miren lo que hace. La dinastía o el linaje griego de los Atálidas se unen con Roma. Roma todavía no había entrado en posesión de esos territorios, estaba expandiendo y combatirla. El reino de Pérgamo lo que hace es que recibe con los brazos abiertos a Roma, como si se conocieran, como si fueran del mismo ADN, por decirlo así. No solo eso, sino que este último rey Atalida llamó a Roma, es decir, heredó a Roma todo lo que era Pérgamo. Entonces hay que ahora entender qué es a través de esa dinastía griega. Fíjense cómo aquí se puede observar cómo el helenismo, gentiles romanos, en ese como asiento de las artes, la literatura y la idolatría. Ellos se enorgullecían porque tenían más templos que cualquier ciudad y que además era el centro del culto dedicados al culto al imperio romano, es decir, al funcionario que estuviera a cargo del orden mundial de aquel entonces, el que estaba como jerarca del orden mundial, en ese era el Dios único, el Dios que era, el que es y el que será. Eso era el planteamiento del culto al Dios, al Dios romano, que no era más que un hombre, era un jerarca que dominaba todo ese orden mundial que ellos estaban estableciendo por todo lo que había sido Grecia. Presumían y se enorgullecían de ser los más cultos, de tener teatros, y presumían los dueños del centro de salud del mundo. Allí tenían digamos, el centro de salud
a donde todo el mundo conocido, el mundo va a ir para curarse. Ese era el templo a Esculapio o Esclepión. ¿Quién es Esculapio y cuál es su referencia con Esclepión? Esclepión es el nombre que se le con el nombre ahora de Esculapio, ¿sí? En griego Esclepio y en latín, en romano, le van a denominar Esculapio, pero es lo mismo. ¿Qué está ocurriendo? Un sincretismo. Entonces, ese templo a Esculapio era un centro de salud, era un enorme hospital, que vamos a verlo más adelante. En el territorio de Pérgamo nace un ciudadano que se llama Galeno, y este Galeno es el médico más renombrado del imperio, del mundo aquel globalizado, y nace allí en Pérgamo, trabaja allí y luego se va a Roma. Pérgamo viene a ser el emblema, más querían a Roma, los que más abrazaban todas las políticas de Roma. Esa ciudad llegó a ser la capital administrativa, en otras palabras, todo el territorio. Y tenían el gran honor de haber creado a través de los atálidas, de los reyes estos, y ahora mantenerlo a través de los romanos, el templo de Zeus. ¿Quién era Zeus? Para ellos Zeus era el padre de los dioses, el padre de la humanidad y el gobernador del Olimpo. ¿Qué era el Olimpo para los griegos? El Olimpo para los griegos era el cielo, pero también tenía una referencia física, que era la montaña más alta y existe allá en Turquía. Y este Olimpo para los griegos era una montaña grande donde siempre estaba cubierta de nubes y ellos asumían que ahí vivían los dioses. Estos dioses, como todos sabemos, eran dioses con manos y generar descendencia. Estos dioses eran los que enseñaban. Eran los humanos, iban y les pedían cosas para tener mejor vida aquí en la tierra. Esto era más o menos toda esa cultura religiosa que tenían. Entre los dioses que podemos mencionar, hay muchísimos, pero vamos a mencionar a los dioses romanos, que eran los mismos emperadores. Estaba Baco, así que se imaginan cuántos bares podrían haber allá. Estaba Atenea, que era la patrona. Atenea era la patrona de Pérgamo. Estaba la diosa del matrimonio, estaba Zeus, el dios supremo, estaba Deméter, de la fecundidad, estaba Afrodita, la del amor, el deseo y la reproducción, y estaba Esculapio, el dios de la medicina y la curación. Y obviamente estaba el padre de todos los dioses y de la humanidad, el que gobierna a todos los dioses anteriores, que era Zeus. También estaba el dios Hades, que era el dios del infierno, y que es mencionado mucho en la Biblia y que después tocaremos algunos temas sobre eso. Aquí les pongo una panorámica de lo que es hoy Pérgamo. Pérgamo en realidad se establecía en esta montaña. Ya ven que aquí todavía se ven algunos vestigios de lo que era la ciudad. Acá abajo está Bérgama. Es decir, ellos buscaron esa altura por alguna razón y allí crearon esa ciudad de Pérgamo, que nos puede hacer recordar a la Torre de Babel. O sea, construyeron allí como para acercarse a los dioses que ellos creían que podrían guiarlos en su buena vida en la tierra. Bérgamo tiene una población de más de 100.000 habitantes hoy, es conocida por su algodón, el oro, las alfombras, y su riqueza
está más bien precisamente en que la gente viaja para conocer esas ruinas históricas del antiguo Pérgamo. Les dije que le iba a mencionar porque me pareció muy interesante que conociéramos quién fue Asclepio o Esculapio. Asclepio, que era una de las, y sigue siendo porque la gente todavía va allí a Bérgama para conocer este templo o las ruinas de este templo. Bueno, Asclepio fue un dios griego enseñado por Quirón. ¿Quién era Quirón? Un centauro de la mitología griega, un centauro muy inteligente, o sea, un dios, otro dios, pero que era, como ustedes saben, mitad animal y mitad humano. Y este es el que le enseña a Asclepio todas las artes de la medicina. Asclepio no solo curaba a los enfermos, sino que también resucitaba a los muertos. Causó un problema porque el dios Asclepio no los dejaba morir. Entonces pone una queja ante Zeus, acuérdense que es el padre de todos, y Zeus le dijo, vamos a parar esto porque si no el humano no va a llegar al Hades, y el rey Hades o el dios Hades, entonces no tiene gente, no tiene humanos ahí en el infierno. Así que Zeus le dijo o cortó el poder que tenía Asclepio para resucitar y solo le dejó el de curar. Así inicia esta historia mitológica de Asclepio. Y otro detalle interesante es que las serpientes eran consideradas animales sagrados. Es más, eran considerados transmisores de la voluntad de Dios, del símbolo de las virtudes medicinales de la tierra. O sea, la serpiente era algo sagrado y el culto de Esculapio tomó eso como como su bandera para llevar adelante las curaciones. ¿Cómo surgió esto que conocemos hoy, de que lo podemos apreciar aquí hoy día en la Organización Mundial de la Salud? Este simbolito de la serpiente, ¿cómo surgió? Bueno, según la leyenda, Asclepio va a atender a un personaje llamado Glauco, que estaba casi moribundo, y cuando está allí apareció una serpiente que Asclepio, con su vara que llevaba, su vara, la mata. Pero de repente aparece otra serpiente con hojas en su boca, y esta serpiente va a darle a la otra serpiente estas hierbas y la serpiente muerta va a revivir. Ante estos acontecimientos que está viendo Asclepio, él toma de las mismas hierbas, le da al personaje Glauco que está moribundo y Glauco se salva de la muerte, es decir, es sanado. A partir de este momento se genera el famoso símbolo de la serpiente enrollada en la vara de Asclepio, que sigue marcando todo lo que es la salud del mundo. Esta fama de Asclepio fue lo que le valió para que el hombre empezara a construir, sobre todo en Pérgamo, un gran templo a él. Y este templo era un hospital, era una especie de spa donde la gente iba, pero ojo, no todo el mundo entraba. El que llegaba allí primero lo ponían como en una cuarentena antes de entrar. Lo revisaban los sacerdotes y decían, este se va a morir, así que no entra. Por eso dice ahí en la entrada de las ruinas que hay en Pérgamo, que para la grandeza de todos los dioses está prohibido la entrada de la muerte en la plaza sagrada. O sea, la muerte no podía entrar al templo de Asclepio o de Esculapio. Entonces se le hacía una cuarentena ahí, si el tipo se moría afuera, no había fama de que, se le murió uno a Asclepio. Si ese hombre pasaba o ese enfermo pasaba esa cuarentena, entonces era llevado a este
hospital tipo spa donde tenían piscinas, tenían mujeres que le arrullaban, tenían repositorios de agua, caídas de agua que le ayudaban a concebir el sueño. Las serpientes no venenosas estaban por todos los lugares del templo. De hecho, dice que aquellos que demoraban en curarse por las noches iban y le ponían serpientes en la cama y las serpientes le caminaban por encima. Esto causaba alguna sensación. ¿En qué se basaba la curación? Era algo sobrenatural. Sencillamente los sacerdotes esperaban que la persona que durmiera allí tuviera sueños, los cuales les contaban a los sacerdotes, y los sacerdotes en base a eso le daban dietas, le daban todo tipo de terapias. De ahí salió, los sacerdotes le llamaban terapeutas, eran sacerdotes, de ahí sale terapia. Estaban en estos lugares que la palabra, creo, si no recuerdo, es cliné, y de ahí sale clínica. Entonces, todo lo que tiene que ver con la medicina que hoy camina en el mundo actual, nace de aquí, de Asclepio. Y obviamente después Galeno va a trabajar en estos hospitales, y Galeno, el nombre Galeno, la persona Galeno, es la que después viene a ser usado también como el nombre, el sobrenombre a todo médico, ¿no? Entonces, les cuento todo esto para que tengan un panorama de por qué esto era el centro religioso, el centro del paganismo. Y esto no era solo de allí, de Pérgamo, sino que se expandió. Hubieron centros por todo el mundo globalizado de aquel entonces, y el orden mundial estableció que eso era lo que tenía que regir como medicina en el imperio. De hecho, podemos ver en Juan 5:2-4, no sé dónde si alguien lo tiene a la mano, Juan 5:2-4, habla, les voy a hacer un recorderis así. En Juan 5:2-4 ustedes van a encontrar que hay un pasaje que dice que había un paralítico que estaba esperando tirarse en la piscina de Betesda, si no más recuerdo. Si alguien tiene el pasaje por ahí, lo puede ir revisando. Esa piscina que está ahí no es para glorificación de Yeshua. Ese versículo tiene ya comprobado, incluso agregados que dicen que había un ángel que bajaba y movía las aguas. Eso no es tan cierto, eso no es así. Pero lo que ocurría allí es que era un centro pagano, era una clínica de Asclepio, donde la gente llegaba a meterse en estas piscinas para curarse. Y dicen que lo que movía el agua no era un ángel, sino un poco de culebras que estaban allí en el agua, serpientes de agua que me imagino yo no eran venenosas, sino que se movían entre esas aguas y pues de alguna manera hacían una curación, pero como ustedes ven, estas curaciones eran curaciones de tipo sobrenatural, ¿sí? Después ya las cosas fueron basándose en que, bueno, Esculapio usaba las serpientes, sí, de ahí empezaron a manejar los venenos, y los venenos para qué servían, etcétera, etcétera, pero es claro que es un culto pagano, es claro que era un tema, la medicina era un tema de hechicería, y es claro que en Juan 5:2-4 no es que esa piscina, esa pileta, era algo que glorificaba al Señor. Mas Yeshua va allí para sacarlo a esta persona de allí, sacarlo de ese paganismo y mostrarle que era él el que sanaba, no esa piscina. Bien, vamos a entrar entonces ahora sí al mensaje que manda Yeshua a esta iglesia, o a esta congregación, o a esta asamblea. Dice así el mensaje: al mensajero de la congregación en Pérgamo,
escribe. O sea, le está diciendo el Señor a Juan que lleve este mensaje. Como en todo, vamos a ver en todos estos pasajes de las 7 iglesias, primero Él se presenta. Y todas las presentaciones van a ver que está reforzando quién es Él. A cada uno de esas congregaciones se lo refuerza de una manera. En este caso, a la congregación de Pérgamo le va a decir, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Se presenta, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Y ahí, seguido, le dice, yo conozco dónde tú estás sentado. Está diciendo, conozco dónde vives, conozco dónde te has establecido. Y a continuación dice, donde está el trono del adversario. O sea, te has sentado, te has establecido donde está el trono del adversario. Y tú te aferras a mi nombre. Y no negaste la emuná, la fe, la fidelidad en mí. Y luego le dice, en los días de Antipas, el testigo de mí, el digno de confianza de mí, mi fiel, el cual fue muerto entre ustedes, o al lado de ustedes puede decirse también, donde el adversario, Hasatán, está habitando. Si ustedes analizan lo que está diciendo el mensaje, primero le está diciendo quién es el de la espada de 2 filos, vamos a verlo. Segundo, le está diciendo que sabe dónde está sentado. Tercero, le menciona a Antipas, y aquí muchos nos hemos perdido por mucho tiempo tratando de saber quién es Antipas, y muchas iglesias nos han enseñado que Antipas fue un personaje que murió, que fue un mártir, pero creo que a la luz de lo que vamos a aprender hoy, vamos a quitar ese velo también. Y dice que este Antipas fue muerto entre ustedes. O sea, pareciera ser que murió en Pérgamo, pues, donde el adversario está habitando, sigue habitando. Pongan atención a este pasaje. Entonces, vamos primero a escudriñar esta porción del mensaje al mensajero. Y dice, la espada aguda de 2 filos, ¿qué puede ser? ¿Qué puede ser esa espada? Todos pensamos inmediatamente la espada es la palabra, ¿sí? Pero podemos también decir que es el Ruach HaKodesh, que es el poder de Dios, el poder de la santidad. Es ese poder que entra en nuestros pensamientos y es el que escudriña nuestro pensamiento, los parte. No sé si pudieron ver el artículo que escribí sobre la Neshama y el Ruach del humano, el Ruach del hombre. Si no, lo pueden revisar después. Entonces, este Ruach HaKodesh ya estaba en el Antiguo Testamento. Y miren lo que dice, que es un pasaje también que lo hemos malentendido, porque creemos que está hablando de Isaías, pero no está hablando de Isaías, está hablando de Yeshua. Dice en Isaías 49:1-3, Shema islas, escuchen islas. Cuando habla de islas, son alejados, o sea, no están en el redil, están alejados, islas. Y lo confirma diciendo, ustedes gentiles, Goyim, naciones de lejos, atiendan esto. Hashem me ha llamado desde la matriz de mi ema, y ahí es donde nos perdemos pensando que es Isaías el que está en la matriz de Ema, que es madre. Y él ha mencionado mi nombre. Él ha hecho mi boca como una espada afilada. Y él me ha escondido debajo de la sombra de su mano. Él me ha hecho saeta escogida y me ha escondido en su aljaba. Él me ha dicho, tú eres mi siervo, oh Israel, por medio de quién seré exaltado. Isaías no fue exaltado. El que fue exaltado fue Yeshua. Está hablando de Yeshua y está diciendo, él es la espada. Y su boca es su Torah, su testimonio. Y es como una espada, ¿sí? Que va como una saeta, fíjense, espada y flecha.
Va, pero ¿a dónde va? A corazón, mente del hombre, para que discierna entre oscuridad y luz. Para eso vino Yeshua, eso es lo que está diciendo este pasaje. Lo parafraseo así: ustedes los gentiles, fíjense que no está hablando de Yehudim, no está hablando de judíos, está hablando de gentiles, aquellos como nosotros. Dice que están lejos. Hashem me ha llamado para que yo venga como una espada de doble filo, ¿sí? A ayudarles a ustedes a discernir. Y entre ustedes, por medio de ustedes, seré exaltado. Porque nosotros pertenecemos a Israel. No dice el Israel espiritual. Es que no todo, dice la palabra, no todo el que desciende de Abraham es israelita. Luego vemos en Hebreos 4:12 que vuelve a confirmarnos esto y dice: ¿veis? La palabra de Dios está viva. Está Pablo hablando. ¿Veis? La palabra de Dios está viva. ¿A qué se está refiriendo? A la Torá. Está obrando y es más aguda que cualquier espada de dos filos, cortando hasta donde el nefesh, el cuerpo, se encuentra con el ruah. ¿Dónde es eso? ¿Dónde se encuentra el cuerpo con el ruah? La mente. Y donde se unen las coyunturas con la médula, cuerpo, y juzga rápidamente los pensamientos y actitudes del corazón, mente, espíritu, ruah. Entonces lo que estamos viendo aquí es que en lo primero que el Señor le dice es: yo soy el que interviene en tu mar de pensamientos, el que te ayuda a discernir. ¿Cómo se le presenta a él, a este mensajero? Diferente a como se le presentó al de Pérgamo o al de Esmirna. Revísenlo después y tomen nota de esto. Entonces, él le está diciendo: yo soy el único que te puede ayudar. Y esa ayuda no viene porque, como algunos piensan, no, yo recibí una revelación de Dios y por eso yo hablo esto en la iglesia. Y no. Él está diciendo: la revelación va a venir en el momento en que tú tomes la Torá, la palabra de Dios, que está viva y que está actuando. Ella es la que activa esa espada para que corte en ti esa oscuridad de la luz que debes tener. Luego le dice: conozco dónde estás sentado. ¿Por qué le habrá dicho lo de la espada? Porque ahora le va a mostrar dónde tú estás sentado y qué pasa si la espada no corta. Esa espada de doble filo no corta. Si ese Ruach HaKodesh no entra en tu mente, ¿qué va a pasar? Pues que estás sentado en un sistema donde tienes al gobierno romano, acuérdense lo que era Pérgamo, que genera leyes helénicas. Estás sentado donde una yeshiva, una educación rabínica, te está mandando leyes talmúdicas, leyes de hombre, pero sobre todo estás rodeado de un paganismo. ¿Qué hace eso? Que estés sentado sobre el trono de Hasatán. ¿Qué es el trono de Hasatán, o el trono del diablo, o el trono de Satán? Es todo sistema que niegue al Mesías. Y eso es lo que hace el helenismo, el paganismo, el legalismo y el sincretismo. Entonces, esas 4 columnas sostienen ese trono donde está sentado toda aquella asamblea Pérgamo que no es capaz de discernir entre lo que está emanando de leyes helénicas, ni es capaz de discernir lo que está emanando de leyes de hombre, y ni siquiera se da cuenta que está rodeado de un paganismo que influye en todo lo que está recibiendo esa iglesia o absorbiendo esa iglesia, como lo es el helenismo, como lo es el paganismo, como lo es el legalismo, como lo es el sincretismo. Pero luego le dice: te aferras a mi nombre y no negaste la fidelidad en mí.
En los días de Antipas, el testigo de mí. Fíjense todos los mí que hay. No te aferras a mi nombre, no niegas la emuná en mí. En los días de Antipas, no negaste la emuná en mí en los días de Antipas, el testigo de mí, el digno de confianza de mí, mi fiel. ¿De qué está hablando? Y ahí es donde uno se pierde, porque no hay un conocimiento. Por eso el pueblo se pierde por falta de conocimiento. Él no está hablando de un obispo o de un mártir cristiano de aquel entonces. Él está hablando de Yeshua. Vamos a ver por qué. Antipas es una abreviación, una compactación de Antípater. Hay otro Antipas en la Torá que es un hijo de Herodes, el primer hijo de Herodes. Ponga la atención. Herodes primero y Herodes Antipas están en la Torá, en el Nuevo Testamento o en el Brit Hadashah. Y dice que esta contracción significa semejante del Padre. Está esta palabra compuesta de dos. Anti, que es en lugar de, o contra, o en lugar de, y pas o pater, que es padre. Si usted une eso, está diciendo en lugar del padre. Si captan, antipas o antipater es lo mismo que en lugar del padre. Por eso el hijo de Herodes era Herodes Antipas. En lugar del Herodes primero está este Herodes. ¿Me están siguiendo? En lugar del Herodes primero está este Herodes Antipas. Entonces, lo que está diciendo el Señor es que Yeshua viene aquí en lugar del Padre, en lugar de todo. O sea, viene en como todo este poder que está aquí no puede entrar en este universo, solo envió, ¿sí?, la semejanza de Él. La semejanza de Él es la que entra en este universo. Este es el Antipas. Volvemos a leerlo. Te aferras a mi nombre. ¿A quién? Al nombre de Yeshua. No negaste la fidelidad en mí. En realidad la fidelidad viene de Yeshua para nosotros, porque nosotros somos infieles prácticamente. Entonces dice, no negaste la emuná en mí en los días, ¿sí? Aquí lo podemos cambiar así, en los días en que yo, como semejanza del Padre, fui testigo. ¿Sí? Y fui digno de confianza, ¿de quién? De la representación que estaba haciendo. ¿Se entiende esto? Qué bueno. Dice a continuación, si está claro qué es lo que es Antipas, dice, el cual fue muerto entre ustedes. Entonces aquí pues nos perdemos otra vez si Antipas era un personaje, fue muerto entre ustedes. Pero fíjense lo que dice, el cual fue muerto entre ustedes al lado de ustedes, que podría ser también la traducción en hebreo, donde el adversario está habitando. Entonces leamos en Hechos 4:27 lo que dice. Dice, en Jerusalén se reunieron Herodes, un descendiente de Saúl, Pilatos, representante del orden mundial, los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer lo que tu poder ya había determinado que debía suceder, y todos estaban sentados en el trono de Satanás. Vamos a ver qué es lo que está diciendo. La semejanza del Padre viene. Él es el testigo fiel. Dice, fue muerto entre ustedes. ¿Dónde fue muerto él? ¿Dónde fue muerto él? En Jerusalén. ¿Quiénes estaban ahí? Todos. La gente no, lo mataron los judíos. No, miren, lea de nuevo lo que dice ahí. No, lo mataron los romanos. Vuelva a leer lo que dice ahí. ¿Sí? La humanidad total. ¿Sí? Pero él tenía que cumplir eso. Él no está diciendo ustedes me mataron. Él está diciendo que debía suceder. ¿Para qué debía suceder? Para que su sangre fuera derramada, para que por medio de ese sacrificio entonces fuéramos liberados o tuviéramos el camino abierto hacia la puerta, porque ahora mismo estamos en el camino hacia la puerta. Entonces, todos fueron contra
antipaz. Todos fueron contra la semejanza del Padre. ¿Sí? Y Yeshua fue fiel y testigo del plan que Hashem llevó a cabo. ¿Dónde? Donde está sentado Hasatán, en lo que en sentido espiritual es Sodoma y Egipto, la Jerusalén actual, la Jerusalén terrenal. ¿Se capta eso? Muy bien. Entonces, continúa el mensaje al mensajero. Sin embargo, tengo unas cuantas cosas en contra tuya. ¿Por qué le dice eso? Porque les está diciendo en el pasaje anterior, mira, viste que morí, pero aún así tú guardaste tu fidelidad. O sea, muchos, acuérdense que hubo un caos cuando Yeshua es crucificado y de la manera que muere es como si fuera un delincuente. Eso causa un impacto en los del camino. Muchos se rajaron, muchos dudaron. Algunos deben haberse retirado del movimiento. Sí, algunos deben haberse retirado de la iglesia. Pero él viene diciéndole desde la iglesia anterior quién es y ahora le dice quién es el que te va a guiar y le dice porque tú has guardado tu fidelidad aunque me viste semejanza del Padre ser crucificado, te mantienes en mi fidelidad. Entonces, ahora viene y le dice, con todo eso estoy apreciando lo que estás haciendo, ¿sí? Sigues manteniendo la creencia de que yo estoy vivo, no que quedé en una cruz, sino que me levanté. Y dice, tienes algunas personas que mantienen la enseñanza de Bilán. O sea, ahora le está diciendo, ok, pero fíjate que ahora tienes allí en tu congregación personas que mantienen la enseñanza de Bilán. Y ya vimos que otra iglesia también la tenía, pero aquí están enseñando, o sea, los tienes ahí enseñando la doctrina de Bilán. ¿Cuál es esta doctrina? Es esa doctrina que enseñó a Balac, Bilán en aquel entonces, lo pueden buscar de nuevo en números por allí, que enseñó a Balac a poner una trampa para el pueblo de Israel. Es decir, tiene gente allí que en vez de estar enseñando Torah, están enseñando cosas que ponen tropiezo para los escogidos, para que empiecen a comer alimentos que han sido sacrificados a los ídolos y para que cometan pecados sexuales. Esto es lo que está diciendo el mensaje, ¿sí? Tienes gente que está enseñando a la idolatría, tienes gente que está permitiendo abominaciones sexuales, ¿sí? Dice, de igual manera, también tú tienes a personas que conservan la doctrina de los nicolaitas, ¿sí? Que es la misma doctrina de Bilán. Lo que está diciendo aquí es que tienes maestros y tienes alumnos. Eso es lo que está diciendo. Tienes algunas personas que enseñan y tienes algunas personas que absorben, que conservan, que les gusta la doctrina de los nicolaitas. Por lo tanto, le dice, apártate de estos pecados, apártate de eso. Tú lo estás viendo en tu congregación y no te apartas. De lo contrario, vendré a ti muy pronto, en un tiempo fijado, y haré la guerra en contra de ellos con la espada de mi boca, en contra de ellos. Vamos a entender qué es eso. Tienes algunas personas que mantienen la enseñanza de Bilán, que enseñó a Balac a poner trampa para el pueblo de Israel. En las iglesias tipo Pérgamo, hay gente que se para en los púlpitos y empieza a hablar cosas que no son bíblicas. Toman, por ejemplo, las fiestas paganas y la instituyen como fiesta del Señor. Toman dineros que no vienen de forma correcta y los santifican para el Señor. Hacen actos y eventos que no son propios de una asamblea, de una congregación. Entonces son líderes que están enseñando al pueblo a perderse, a comer alimentos que han sido sacrificados a los ídolos, a cometer todo tipo de pecados, pero esta congregación no se da cuenta porque si viene del líder, entonces la absorbe. ¿Por qué? Porque miramos en casi todas las congregaciones
que van a las iglesias los domingos con 1, 2, hasta 3 Biblias, y cada miembro de la familia que va a la congregación tiene su Biblia, pero son pocos los que la abren. Y como no saben lo que está diciendo la Torá, menos van a entender lo que le está transmitiendo ese líder o ese mensajero de esa congregación. Entonces, estos son los que enseñan. Y si lo enseñan desde el púlpito, los que están sentados en esas congregaciones lo aceptan como la verdad. Pero ni siquiera abrieron su Biblia para poder revisar si esta está de acuerdo. No se ve gente tomando una nota. Todos gritan amén. Y el que dirige dice, me dan un amén, y se lo dan sin chistar. Entonces, ¿por qué? Porque están siendo llevados a una trampa. También tienen las personas que conservan, que absorben la doctrina de los nicolaitas, que es la misma de Bilán, ya lo explicamos en la anterior iglesia. Y allí es donde empezamos a aceptar cosas como otra vez las fiestas paganas, se empiezan a sincretizar fiestas como el amiguito secreto, cosas que no tienen sentido para una iglesia, la Navidad, incluso hay carnavales, pero como son hechos por los cristianos, son carnavales santificados, hay un montón de cosas que estas personas que son enseñadas por otros lo adoptan y lo reciben, pero él le dice, apártate de estos pecados, mensajero, apártate, porque vendré a ti muy pronto, en un tiempo que ya está determinado, y haré guerra contra ellos. Fíjense lo que está diciendo, no está diciendo guerra contra ti, haré guerra contra ellos, como diciendo, tú vas a causar que yo vaya contra ellos. Ahí termina el mensaje a este mensajero de Pérgamo, y el Señor, como si girara su cabeza hacia la congregación, va a hablarle ahora a la congregación y dice, el que tiene oído, aquellos que tengan oído en esta congregación, que escuchen lo que el Ruach HaKodesh dice a las congregaciones. Al vencedor, al que se vaya contra todas esas piedras de tropiezo que le están poniendo, las pueda quitar, las pueda pasar, ese vencedor le daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrita blanca, y en la piedrita un nombre nuevo escrito, el cual nadie conoce sino el que lo recibe. Dura cosa es no escudriñar esto, porque nos podemos perder en esta piedrita y en este maná escondido y todo esto. Pero gloria a Hashem que nos ha permitido escudriñar bastante acertado esto. El mensaje al que tiene oído tiene que ver con maná, tiene que ver con piedras, tiene que ver con comida. Entonces, esto me lleva a pensar, ¿qué era el maná? El maná era el que sustentaba al pueblo de Israel en el desierto. ¿Sí? Y era el que el Señor le dijo, esto viene del cielo, esa es mi comida. Entonces, si es comida, tendríamos que analizar qué es lo que está tratando de decir el Señor con esto. Y me lleva al pasaje de Juan 4, y en el 4:32 tiene que ver, se los pongo así en contexto, tiene que ver con que Yeshua se quedó en Samaria, llega la samaritana al pozo donde él está, le pide agua, entablan una conversación, etcétera, etcétera, y posteriormente van a llegar los discípulos, van a llegar los talmidim, y le van a decir que si no ha comido, ¿sí? Y él les contesta, tengo comida que comer, acerca de la cual vosotros no conocéis, no sabéis. Entonces, ¿cuál es la comida que él comió si no ha comido? Los otros ya venían de afuera, ya habían comido, traían comida para él. Y Yeshua les dice en el Juan 4:34, dice, mi comida es hacer lo que aquel que me ha enviado quiere y completar su obra. Miren la comida que dice Yeshua que él tiene, no necesita la comida del mundo. Entonces, terminamos en en Juan 4:42, cuando
Yeshua es llevado a la ciudad esta de los samaritanos. Después hablamos de por qué los samaritanos y los judíos y toda esta controversia, pero es llevado a la ciudad. En esa ciudad él va a entablar unas conversaciones con los hombres de esa ciudad. La samaritana cuenta lo que aprendió de Yeshua, y estos hombres lo escuchan, otra vez, escuchan, prestan oído a lo que Yeshua les está hablando. ¿Y cómo terminan concluyendo esta gente? Le dicen, ya no confiamos, sino porque nosotros en que esta es la salvación por ti, mujer. Ya no, ya estamos confiando porque nosotros mismos lo hemos escuchado a él. Esto es lo que tiene que ver, y me lleva otra vez a Génesis, aquella mujer escuchando la confusión, y ahora le está diciendo a estos hombres que no eran judíos, les están diciendo a la mujer, nosotros hemos comido del árbol, comimos conocimiento del árbol y sabemos que este hombre en realidad es el Salvador del mundo. Qué interesante. ¿Sí? Aquí es donde podemos apreciar cuál es el maná escondido. ¿Qué comieron estos hombres? ¿Qué comieron estos no judíos que pudieron decir ya no necesitamos que nos vengan a predicar porque nosotros comimos de él directamente? Comimos de su Torá. Así que no nos vengan a predicar cualquier cosa, porque nosotros estamos comiendo del Dios verdadero, del maná verdadero. ¿Y qué es la piedrita blanca? Dice que le iban escogidos, ¿sí? Bueno, la piedrita blanca tiene que ver posiblemente con lo que el doctor Eli Lizorkin del instituto donde estudiamos explica. Él explica que en la antigua Roma las piedras blancas inscritas con el nombre de los receptores, o sea, se le escribía el nombre, se les daba a los competidores que ganaban las carreras deportivas. Ponga atención a esto. La piedra blanca con el nombre personal inscrito servía como pase al prestigioso banquete al que asistían los vencedores. ¿Captan esto? O sea, en el mundo romano de aquel entonces, el vencedor recibía una piedra. Ahí le ponían el nombre y ese era el pase para el gran banquete. ¿Sí? Cuando él entra al gran banquete, ya este personaje no es el personaje fulano de tal. Ahora tiene un nuevo nombre, tiene un nombre que es el de campeón. Este es el campeón de la carrera, este es el campeón de la competencia. Cambió su nombre, cambió su fama de ser alguien que tal vez había sido, sí, un deportista cualquiera, o sí, un agricultor que ahora se puso a entrenar y se ganó esta carrera. Cambia toda su fama por una nueva fama donde es campeón, donde ahora está relacionándose, tiene la oportunidad de comer en la mesa de reyes. Esto asocio yo con Pablo y nuevamente me lleva a pensar en las competencias y en el vencer. Yo lo puse en 3 etapas de Pablo como vencedor. La primera etapa de Pablo, él nos las deja ver a nosotros como esta es la primera etapa en la que ustedes deben estar. Dice Pablo, ¿no sabéis que en una carrera compiten todos los corredores, pero solo uno gana el premio? Teniéndolo en cuenta, corred para ganar. Dice, ahora, cada atleta que se está entrenando se somete a una estricta disciplina y lo hace sencillamente para ganar una corona de laurel, que no tardará en marchitarse. Pero nosotros, los que creemos en Yeshua, agrego yo,
lo hacemos para ganarnos una corona que durará para siempre, para ganarnos la vida eterna. Pero fíjense, aquí Pablo está planteando una primera etapa. Prepárate, si el atleta normal se entrena para ganarse algo que va a desaparecer, que no va a servirle de nada, que muchos lo empeñan, los cinturones, las coronas. O sea, si ese hombre se entrena para ganarse eso material y que se marchita, entonces ¿cómo tú no te vas a entrenar para ganarte la corona celestial, para ganarte la vida eterna? Eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Cuál es el entrenamiento? Entonces sería la pregunta. No es ir a una iglesia un domingo, no es escuchar las piedras de tropiezo, no es abrazar esas piedras de tropiezo y hacer lo que dicen con esas piedras de tropiezo. Es buscar la piedra blanca, pero la piedra blanca tienes que buscarla con entrenamiento, con disciplina estricta. Tienes que estar consciente que la disciplina, el manual de la disciplina, es la Torá y el testimonio. No lo que dice una persona que te va a poner esa piedra de tropiezo. Tienes que luchar como lo hace cualquier deportista, con disciplina, para ganarte tu piedrita blanca con tu nombre. Dice Pablo en Filipenses 3, 12 al 14, no es que yo la haya conseguido, o sea, él todavía no ha alcanzado su piedrita blanca, no es que yo lo haya conseguido o que ya haya alcanzado la meta, no. Sigo adelante con la esperanza de ver si puedo apoderarme de aquello por lo que el Mesías Yeshua se apoderó de mí. ¿Captaron eso? Sigo adelante con la esperanza de ver si puedo apoderarme de aquello por lo que Yeshua se apoderó de mí. Qué hermoso está eso. Pablo está diciendo, yo estoy aquí batallando, yo estoy escribiendo cartas, yo estoy luchando, yo estoy enfermo, yo perdí el abrigo, yo me caí por acá, la serpiente no sé qué cosa, cuántas cosas, pero yo sigo con la esperanza de apoderarme de eso por lo que Yeshua murió en Jerusalén. Eso que él hizo fue para que yo entrara por ese camino a la puerta de la Jerusalén celestial. Hermanos, dice Pablo, yo por mi parte no pienso que ya lo he conseguido, pero una cosa sí hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por lo que está adelante. Pablo, ¿qué era? Dice que era fariseo de fariseos, que estudió con los mejores maestros, que era soldado, que era un hombre de un alto rango. Olvidó todo eso, esforzándose por la Jerusalén celestial, que es lo que todos nosotros tenemos por delante. Si nos estamos esforzando por este mundo, estamos para la corona que se marchita. Pero si nos estamos esforzando para la Jerusalén celestial, entonces nos estamos esforzando por algo que es eterno. Y es por lo que Yeshua nos ha escogido. Olvidando si fuimos de una forma, o si hicimos esto, o si nos fue mal, o si tenemos 20 matrimonios, o si hemos caído en pecado. Olvídese, eso queda atrás. Si usted ha sido escogido, usted tiene que entrenarse para recibir esa piedra que va a acabar con esa fama que ya teníamos antes. Entonces, dice, sigo a la meta con el fin de ganar el premio ofrecido por el Mesías Yeshua. Pablo lo recibió aquí, pregunto. Pablo se entrenó, luchó, se esforzó, pero no le dieron ninguna corona aquí. No. Lo que recibió fue aflicción. Y dice ya al final de su vida, fíjense, al final de su vida, viene a decir Pablo, en cuanto a mí, estoy siendo ya derramado sobre el altar
y ha llegado el momento de mi partida. Ya Pablo sabe que está a punto de morir. Y dice, he peleado la buena batalla. Se ha competido en esa carrera. He acabado la carrera. No dice se llegó de primero, se llegó de segundo, acabó la carrera. Yo pienso que Dios no está esperando que seamos el ganador, el primero. Está esperando que lleguemos, que acabemos esa carrera. Dice, he conservado la fe, la fidelidad de Dios, porque Él es el que pone la fidelidad de Él en nosotros. Él es el que nos agarra aunque queramos salirnos de la carrera. Él se mantiene ahí fiel, pero nosotros cuando tenemos una situación empezamos a buscar cómo solucionarla a nosotros y Él es el que nos sujeta para mantenernos en la carrera. Dice, he conservado la fidelidad de Dios. Todo lo que me espera ahora es la corona de justicia. La corona de justicia es la justificación. Ahora sí vas a ser un justo, porque justo no hay ninguno, bueno no hay ninguno. Ahora sí vas a ser top, bueno, top. Dice, todo lo que me espera ahora es la corona de justicia, que es el Señor. Él es el que me espera, el juez justo. Me concederá en ese día, ¿cuál sería ese día? El día que Pablo duerma, el día que cada uno de nosotros duerma. Ese día estamos listos para ser levantados y recibir la corona. Y dice, me concederá ese día esa corona, ese juez justo, y no solo a mí, qué hermoso mensaje, y recíbalo, y no solo a mí, dice Pablo, sino a todos los que han anhelado su venida, a todos los que han mantenido la fidelidad de Antipas, la fidelidad de aquel que era semejanza de Dios y que murió crucificado y resucitó y hoy está en su reino, esperando que cada uno de nosotros logre mantenerse en la carrera y venza. Un nombre nuevo escrito, en el cual nadie conoce sino el que lo recibe. ¿Cómo es esto? Dice otra vez Pablo en Efesios 4, 22, 24. En cuanto a vuestra manera de vivir se refiere, debéis deshaceros de vuestra antigua naturaleza, porque vuestra antigua naturaleza está totalmente corrupta por sus engañosos deseos, y debéis dejar que vuestros espíritus, mente y mentes sean renovados y cubríos con la nueva naturaleza creada para que seáis santos, que se expresa por la justicia y la santidad que fluyen de la verdad. ¿Qué es lo que está diciendo Yeshua? Está diciendo, vaya entrenándose. Usted aquí no va a recibir ninguna corona. Usted aquí tiene que entrenarse, ¿sí? Y empezar a dejar atrás, olvidarse de lo que está dejando atrás. Si está en la carrera, ni mire para atrás. Siga de frente para lo que está delante. Renueve su mente. Eso es lo que está diciendo. ¿Cómo podemos dejar de ser el anterior hombre si no cambiamos aquí? Porque aquí es donde está el poder. Por eso se llama Ruá, poder, mente. El Ruá controla el cuerpo. El Ruá, el poder, controla la carne. Por eso le dijo a Caín, si tú tienes poder para controlar el pecado que está a la puerta, ¿cómo no te voy a recibir? Fíjense este detalle que me puse a buscar para ustedes. Algunos de los nombres bíblicos que no son tan resaltados. Miren, Orfa. ¿Se acuerdan quién era Orfa? Orfa, una de las yernas de Noemí. El nombre Orfa es la fama. Acuérdense que su nombre es la fama suya. ¿Por qué? Porque cuando usted le dicen, voy a escoger mi nombre, Rodrigo es, sí, el profesor, el maestro de enseñanza bíblica. Esa es mi fama. O Rodrigo el ingeniero, esa es otra fama. ¿Sí? Entonces,
nuestro nombre está asociado a una fama. El nombre de Orfa, yerna de Noemí, ¿cuál era su fama? Orfa fue la que le dio la espalda a Noemí. Dijo, no, yo no voy para allá. Yo no voy, ¿para dónde tú vas? Para allá, para donde el Dios verdadero. Yo me voy para acá, para los muchos dioses. Ella le dio la espalda, por eso le dicen Orfa es cuello, la cerviz, eres dura de cerviz, Orfa. Diste la espalda a la oportunidad. Cogiste para atrás en la carrera, si lo queremos ver así. Noemí, ¿quién era Noemí? Noemí, su fama era que era dulce, era placentera, era sumisa. Mahalón, ¿quién era Mahalón? Uno de los hijos de Orfa. ¿Su fama cuál era? Debilucho, enfermizo. Kelión, otro de los hijos de Noemí. ¿Cuál era su fama? Débil, decaído, defectuoso. El Señor está diciéndonos que nuestra fama va a cambiar en el momento que nos mantengamos en la carrera y el nuevo nombre que ahora no conocemos va a escribirlo con el nuevo nombre, un nombre que nadie conoce. Como siempre voy a parafrasear el mensaje tanto de la dirección de la asamblea, a los líderes de la asamblea, como el mensaje que se le da a los que tienen oído. Lo que está diciendo en mis palabras el mensaje a la asamblea de Pérgamo, al mensajero de la asamblea de Pérgamo es: el que te escribe es aquel que de su boca sale una espada de doble filo, mi ruá, mi mente, mi poder, que a través de mi palabra viene para separar en ti lo carnal de lo espiritual, ayudándote a discernir tus obras, tu líder, tus obras. Y luego le dice: sé que en esta tierra de vivientes caminas en aflicción porque estás sentado, vives sobre el sistema que ha establecido el adversario, sistema que niega mi nombre. Nosotros estamos sentados en un sistema que nos obliga. Hoy nos dice tienes que salir con mascarilla, tienes que estar a 2 metros, o sea, es un sistema. Es un sistema que te dice si no estás en Facebook no estás en nada. Es un sistema que te está llevando a mantenerte en un nuevo orden mundial que se está estableciendo poco a poco, que te quiere hacer ciudadano de este mundo, ¿sí? Donde abunda la corrupción, donde abunda leyes de matrimonio igualitario, destrucción del medio ambiente, etcétera, etcétera. Ese es el sistema donde todas estas iglesias están sentadas. Lo que sigue diciendo al mensajero de Pérgamo: pero tú te has aferrado a mi nombre, desde que sabes que en la Jerusalén, que es Sodoma y Egipto, este sistema donde tú estás sentado creyó matarme. Y tú aún has creído que estoy vivo, no has negado mi fidelidad. Esto es hermoso, porque nos está diciendo, ustedes, a los que le dicen, ay, pero si Dios no existe, pues si Dios está muerto. Sí, pero ¿por qué vives como vives? ¿Por qué te pasan tantas cosas? Pero él está diciendo, como dice Job, yo sé que mi Redentor vive y en el fin se manifestará sobre la tierra. Eso es lo que tenemos que abrazar para mantenernos en la carrera como Pablo. Y que cuando llegue el momento de dormir, porque todos dormiremos, unos seremos levantados para vergüenza y otros para bendición. Seamos de los que terminan la carrera, no de los que, como Orfa, dan la espalda. No sean duros de servicio. Ahora, ¿qué le dice a los que están sentados en esas asambleas? Dice, pero tengo contra ti que permites, no, sigue diciéndole al mensajero, perdón, pero tengo contra ti que permites en tu asamblea que se enseñe la doctrina de Bilán, para que el pueblo cometa los mismos errores que en la época de Balac.
y con engaños caigan en idolatría, coman lo ofrecido a los ídolos, maten con sus blasfemias el crecimiento de los escogidos y desarrollen pecados sexuales. Mira, mensajero, todo lo que está pasando. Lo mismo que se le hizo al pueblo de Israel en la época de Balac, tú estás permitiendo que en tu iglesia se dé. Eso es lo que está diciendo. Y continúa. Así también ves en la asamblea, tú, líder, ves en la asamblea a los que comen de esas enseñanzas, se alimentan de ese árbol, aprenden y desarrollan la doctrina de los nicolaitas, que es la misma de Bilán, de los nicolaitas, y no haces nada. Tú estás viendo que están comiendo de ese árbol, del otro conocimiento, no del conocimiento de la Torá y del testimonio, pero tú no haces nada. Y el Señor le dice, tú mantén la asamblea apartada, santa, apartada de la enseñanza o la práctica de la doctrina nicolaíta. Y le dice esta sentencia, que es dura, dice, si no por mi propia palabra tendrás aflicción tú, y sobre los que debiste guiar caerá destrucción y muerte. O sea, le está diciendo, tú estás provocando que yo me aparte porque no quiero ver ese pecado de esos que han aprendido. Yo me aparto y sobre ellos va a venir el destructor. Lo que dice el mensaje es lo que tienen oído y vamos cerrando. Aquellos que se mantengan apartados, santos, venciendo el pecado que constantemente tocará sus puertas, les daré de comer de mi maná escondido, les daré de comer del árbol de la vida y recibirán la piedra que los identifica con una nueva fama, con un nuevo nombre, el cual estará escrito en el libro de la vida y con el que se les conocerá para siempre. Pelee la buena batalla, mi hermano, no desfallezca. Dice la palabra, ya no te llamarás más Gustavo, Vicky, ya no te llamarás más Isi, ya no te llamarás más Ana, ya no te llamarás más Lina, ya no te llamarás más todos los que estamos aquí. Porque la palabra dice en Pedro, en 1 de Pedro 2, 4, 5, al acudir vosotros a él, piedra viva, rechazada por el pueblo, pero escogida, ungida por Dios y preciosa para él, vosotros mismos como piedras vivas estáis siendo edificados como una familia espiritual para ser sacerdotes santos para Dios, con el fin de ofrecer sacrificios espirituales a Dios, que sean aceptables para Él por medio de Yeshua el Mesías. No desfallezca en su carrera. La iglesia de Éfeso presenta líderes que creen que Yeshua sí murió en la cruz y resucitó, pero también deja que entren aquellos que enseñan la doctrina de Balán, la doctrina de poner piedra de tropiezo, aquellos que quieren que tropieces en tu carrera hacia la Jerusalén celestial. ¿Qué es lo que pasó entonces finalmente con esta iglesia? Esta iglesia terminó haciendo un matrimonio. Acuérdense qué significa Pérgamo. Digamos, un matrimonio de altura. ¿Entre quién? Entre el helenismo, el paganismo, el legalismo y el sincretismo. Y nace entonces una iglesia con la jerarquización. Nacen los papas. Viene la adivinación de María. Nacen una diosa. Los cristianos son llevados por el gobierno, el Estado romano de aquel entonces, a tomar posesiones de puestos de gobierno. Y el gobierno empieza a darle dinero a la iglesia. Ahí viene esta iglesia de Pérgamo a casarse con el Estado, con el paganismo, con el legalismo y con el sincretismo. Y hasta aquí, mis hermanos,